Chaldea 1. ¿Demasiado tiempo libre o muy poco? Entonces, ¿dónde quieres que deje esto? Yuta Okotsu se encontraba ayudando a uno de los trabajadores de Chaldea, un físico llamado Duston un poco más a la derecha. Sí, déjalo ahí. El maestro de Chaldea no estaba particularmente seguro de que estaba cargando, parecía simplemente algún tipo de pug gigante. Bueno, algo importante para los sistemas de Chaldea que no debía dejar caer se estaba asegurando con precisión milimétrica de, si bien recubrir las cosas que cargaba con su energía maldita, de no dejar rastro de su energía en nada que cargara. Si bien es cierto que los sistemas de Chaldea confundían su energía maldita con el maná o el prana. No era razón para que por un descuido suyo los sistemas se llenaran de errores porque fue un tonto que contaminó el hardware con una energía diferente y además, es una buena forma de practicar mi refuerzo. Sukuna tenía reservas el doble de grandes a sus reservas originales y sin embargo era mucho más eficiente que él. Gojo Sensei ya lo había dicho, desperdiciaba demasiada energía, tenía que corregir ese error. Entiendo, faltan más. Perdón, si es la única forma en la que puedo ayudar, no se me ocurre otra forma más allá de levantar cosas pesadas o ayudar en la enfermería. Aunque aún tenía que seguir practicando su técnica inversa, el físico parpadeó sorprendido un par de veces ante esas palabras. Ah, no, eso sería todo. La verdad, tengo algo de tiempo libre. Viendo que me echaste una mano, no pensé que te molestarías, si te soy honesto. ¿Por qué no lo haría? Todos estamos juntos en esto, y te lo debo por chocar contigo en el pasillo. Es que, desde que llegué me acostumbré a darme cuenta de las presencias de los demás por su energía. Estaba divagando en mi mente y no lo vi, señor Duston. Esa era una cosa que aún lo ponía a pensar en las diferencias de su mundo y es de las personas normales no tenían ni una pizca de energía maldita o circuitos. Fue como volver a ver a las personas antes de todo. El incidente de Rika, el técnico frente suyo, no tenía ni pizca de energía maldita ni tampoco tenía circuitos, sin embargo no tenía capacidades físicas sobrehumanas como Makio Toji Zenin y ese era otro punto flaco que debía corregir. No pudo detectar a Duston, que le impedía a un assassin con ocultación de presencia hacerle lo mismo. Aunque es extraño, a Roman sí puedo detectarlo desde cualquier parte de Chaldea, y se supone que es un tipo normal. Bueno, seguro había diferentes tipos de humanos aquí también, no tenía sentido pensarlo mucho, seguro era así de simple y ya. Si la verdad tienes razón, es solo que no eres el tipo de magus que esperaba. ¿Eres japonés? Sí, supongo que se me nota el acento. El hombre le ofreció un vaso de agua que aceptó mientras se sentaba un momento. No estoy seguro de cómo serán las cosas por esos lares, diablos, apenas y si sé cómo son las cosas para la torre del reloj. Digamos que las cosas entre las personas normales y muchos de los magi aquí eran tensas hasta que todo esto sucedió. Eso llamó bastante la atención del adolescente. Supongo que, el típico comportamiento de superioridad y cosas así. Quizá no debería sorprenderse, en casa había demasiados hechiceros que tenían la estúpida idea de que eran una raza superior. Era difícil cuando un loco como Geto viene a matarte para causar su ridículo genocidio. Ya no importa, en realidad, todos aquí estamos tratando de dejar eso atrás. Ese tipo de disputas son una tontería con, bueno, todo lo que sucedió. El hombre tecleó un par de cosas en la pantalla frente suyo mientras seguía hablando. Me alegro, la situación, bueno, no pensé estar en esta posición. Ni en otro universo, pero no dijo eso en voz alta. Pelear por algo tan tonto no tiene sentido. Una vez más el hombre miró en su dirección, antes de sacar una pequeña sonrisa. Si te preguntan, no oíste esto de mí, pero muchos en la sala pensaban que de no ser por tus aptitudes mágicas, serías fácilmente confundido con un civil por tu forma de ser. Fue el turno del pelinegro de alzar una ceja ante eso. Supongo que los Echi, los magus de por aquí, tienen diferentes formas de ser. Tenía que recordarse de ya no ir diciendo hechicero con tanta soltura. Aparentemente a los únicos que se les podría llamar hechiceros sería a los usuarios de magia verdadera, y. Él no calificaba exactamente como uno que él supiera. Aunque aún no había preguntado quiénes eran y qué podían hacer, no estaría mal conocer a uno. Tengo entendido que los japoneses tienen métodos diferentes, pero yo no soy magia, así que no tengo realmente idea. Deberías hablar con Silvia sobre esas cosas. Silvia era la mujer con el pelo naranja, ¿no? La gente aquí tenía colores de cabello muy variado. Mi entrenamiento no fue realmente común comparado con el resto de magus de todas formas. Todavía se sentía tan raro usar esa palabra. ¿Por qué no llamarse magos y ya? Y referirse a los magos o hechiceros de mayores capacidades por el nombre y ya. Mi entrenamiento empezó hace apenas 2 años de todas formas.
Eso y que no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba el 90% de la hechicería de este lugar. El hombre se atragantó con su vaso de agua antes de mirarlo fijamente 2 años. Tuvo que hacer una pausa para ver si el mocoso se estaba burlando de él. Sí, tú, el mismo maestro que hizo todas esas cosas que vimos a lo largo de la singularidad. ¿Verlo? ¿Podían verlo en tercera persona o algo así? No me gusta mucho la palabra maestro en realidad. 2 años, ¿aprendiste a pelear así en 2 años? Caramba, bueno, si te sirve de algo, me alegro de que estés con nosotros. Nunca pregunté la direct. Olga Marie te trajo. Digo, tu archivo llegó tarde por lo que no estabas con los miembros del equipo B que fueron enviados por la torre del reloj. La mención de la directora hizo que el chico perdiera levemente el buen humor de la conversación. Olga, todo momento que estuvo con ella en Fuyuki ella había estado muerta, erróneamente había considerado lo débil de su presencia otro factor. Nunca la había visto sangrar, ni demostrar cansancio real como para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Podría haberlo evitado? ¿Podría haberla absorbido con la manipulación de maldiciones? ¿Podría haber atado su alma a la suya como hizo con Rika? Maldita sea, si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Se mordió la lengua antes, siempre era la misma excusa con él, ya sea porque se dio cuenta del cambio de ambiente o por otro factor. El técnico se puso de pie antes de tratar de cambiar de tema. Bueno, ¿y cómo eras en la escuela? Ah, mierda, esa es una pregunta tonta, claro que no fuiste a la escuela. Contra todo pronóstico la pregunta no causó más que confusión en el chico, al punto de distraerlo de su tren de pensamientos. No es una pregunta tonta, fui a escuelas normales hasta hace 2 años. No había hecho más que causar problemas en cada una. Sí, pero detalles. ¿O en serio? ¿Cómo eras entonces? Seguramente eras bastante popular. Preguntó feliz de poder cambiar el tema. Seguramente el investigador de campo era bastante popular con las chicas o algo así. Yo era el perdedor con el que todos los abusones se metían. Oh. Tal vez no. El hechicero no pudo hacer otra cosa que responder de forma honesta. Espera, Q. Cualquier duda que el técnico quisiera mencionar no llegó más allá. Yuta, ahí estás. El chico se puso de pie de un salto, una sonrisa adornando su rostro mientras volteaba hacia la persona llamándolo desde el pasillo. Después de todo, la misma Servant que los había apoyado desde el inicio en Orleans había respondido sin falta a su llamado el día anterior. Iba a ir a buscarte con Jeanne, no olvide mi promesa. Despidiéndose con un gesto de Duston, se dirigió hasta el pasillo para encontrarse con la rubia. Inmediatamente al acercarse a la chica se encontró con un libro siendo puesto sobre su rostro, que estaba muy emocionada por toda la lección, así que pedí direcciones para llegar a la biblioteca Y. Traje un libro para empezar. Yuta se inclinó hacia atrás para ver bien el libro que trajo la chica Y. Ah, caray, la sonrisa en el rostro del pelinegro no desapareció solamente por eso, pero se torció de forma incómoda al esperar el remate. Al ver que la chica estaba hablando en serio se quedó en silencio por un par de segundos mientras su rostro mostró la mirada más plana en su vida. Tras unos momentos Jeanne mantuvo su rostro sonriente, luego su sonrisa se tornó incómoda, luego desapareció, luego desvió la mirada apenada. Jeanne, ese sí. Esa es una guía telefónica. Oh, Yuta tomó el libro mientras palmeaba a la chica en el hombro. Está bien, vamos a buscar a Mash, tengo más o menos una idea de por dónde empezar. Parecía que era su turno de ser el que toma la iniciativa para ayudar a otros con su tarea. La doncella de Orleans siguió animadamente a su compañero principalmente porque se había perdido y había olvidado dónde estaba su habitación, ni sabía leer los letreros o carteles con indicaciones. ¿Qué idioma quiere aprender primero, señorita Jeanne? Preguntó Mash mientras se sentaba a un lado de la ruler con sus gafas puestas. No estaba segura. Definitivamente quiero aprender a escribir y leer francés, por supuesto, pero también me gustaría aprender los idiomas que habla el maestro. Ambas chicas estaban esperando al adolescente sentadas en una mesa en la biblioteca. Bueno, la mitad de la biblioteca que seguía en pie. Yuta no quería tener que estar leyendo pegado a la pantalla todo el día, así que se mostró aliviado de que aún hubieran muchas cosas intactas. Senpai dijo que habla inglés, japonés y un poco de español. La pelirrosa se sentó a un asiento de distancia de la rubia, dejando espacio para que el investigador de campo se sentara en el medio. Supongo que no estaría mal aprender inglés. Hubo muchas cosas que los ingleses me gritaban que nunca pude entender. Claro que ahora puedo, pero creo que solamente eran insultos o algo así. Jeanne. Blan. La conversación fue interrumpida por el regreso del hechicero Jujutsu, que dejó caer la friolera de más de 17 libros sobre la mesa. Tomó un tiempo, pero con esto debería ser suficiente. ¿Cómo sabes? Yo no sé hablar francés, así que yo también voy a tener que aprender un poco si quiero enseñarte. Levantó 3 libros que puso a la derecha y
Ruler miró la pila de libros con signos de pregunta saliendo de su cabeza ahora, sé que aprender a leer y escribir kanji puede ser complicado, por eso traje varios libros tanto básicos como avanzados para que tu aprendizaje vaya subiendo de manera lineal. Yuta explicó pacientemente, no obstante no miró cómo el rostro de la santa se llenaba de cada vez más confusión. Pudo sentir que lo jalaban por la manga del uniforme, volteando para ver el rostro nervioso de Mashokotsu-senpai, creo que estás exagerando un poco, entiendo que a ti te fue muy bien en tu educación pero... Empezó, solo para recibir una respuesta que no se esperaba. En realidad repetí un año en la escuela secundaria y luego la abandoné sin poder graduarme. Aparte, para aprender inglés también necesitamos enseñarte el abecedario usado tanto en ese idioma como para el español, por lo que puede ser una buena forma introducirte a la escritura antes de pasar al kanji. Finalmente separó el resto de libros y dividió todo en 4 secciones con una gran sonrisa. Yuta finalmente se sentó entre ambas chicas. ¿Entonces estás lista, Jeanne? ¿Jeanne? La lección ni siquiera había empezado y la analfabeta doncella de Orleans ya echaba cantidades industriales de humo por la cabeza mientras sus ojos estaban en blanco. Mash Kirielig estaba muy feliz, finalmente tenía un amigo real, alguien con quien pasar rato, alguien que la trataba como un ser humano normal a pesar de que difícilmente calificaría como uno, alguien que luchara a su lado y no la tratara de menos. ¿Qué podrían hacer primero? ¿Podrían leer libros de historia? ¿Podrían intercambiar información y ver si las historias de sus mundos eran diferentes en algunos aspectos? ¿Qué quería hacer su senpai? Ya basta. Freezer. No pensé que te referías a esto, senpai. Así que a eso se refería con anime, una serie animada de su país natal. Se encontraban viendo la serie en la habitación del maestro, que no tenía realmente muchas posesiones, por lo que le dio igual poner el lugar. Mash se encontraba sentada a un lado de un Yuta que sostenía un peluche de dragón con guantes de boxeo. Había recordado que Gojo Sensei usó un método similar para entrenar a Yuji, así que bien podría darle una oportunidad a la idea. Le había pedido el peluche a Medea, que accedió sin problemas. La verdad pensó que tardaría al menos un día, así que grande fue su sorpresa cuando Medea se lo entregó en 15 minutos, los guantes de boxeo parecían tener nudilleras adentro, eso sí, vamos. Détenlo y partele la cara. Kuchulain en cambio no podía estar más encantado mientras miraba el anime en una silla a 1 metro de distancia. Mierda, ¿por qué no vinieron alienígenas mientras yo estaba vivo? Esta serie parecía un festival de todo lo que le encantaba. El celta no podía estar más pegado a la pantalla nada más porque su maestro lo arrastró al asiento, aunque mantener la calma y aumentar sus reservas era fácil viendo una serie, aunque era la primera vez que llegaba a este punto. Boku. Boom. Los ojos del peluche en forma del dragón que Caster era incapaz de convocar en su totalidad brillaron en rojo antes de moverse. La boca del adolescente, que estaba abierta por la impresión, se cerró de golpe con el poderoso uppercut que conectó el peluche. Golpeó al hechicero grado especial como un dragón ascendente. Bong Yuta se mordió la lengua cuando salió volando, se estrelló contra el techo, rebotó con la pared y posteriormente rodó por el suelo hasta finalmente detenerse en el medio de la habitación. Senpai. La de mi Servant estuvo al lado de su cuerpo momentos después. No te mueras, senpai. Te llevaré a la enfermería. Sí. Hazlo pedazos. Kuchulain ni siquiera se movió para ayudarme. No era mi imaginación. Si tenía nudilleras debajo de los guantes de boxeo. Perdón por llegar tarde, traje la comida que hizo el cocinero. ¿Qué sucedió? Jeanne Dark llegó con un plato de sándwiches solo para encontrarse con la bizarra escena de Mash haciéndole RCP al cadáver de su maestro, a Kuchulain levantando los brazos mientras observaba la serie en la pantalla, y a un peluche en forma de dragón sentado cómodamente en donde debería estar su maestro. Mash terminó cargando al chico de vuelta al sofá mientras el peluche esperaba pacientemente en su asiento. La pelirrosa nunca había mirado un objeto inanimado con tanto veneno en su vida. Yuta, ¿no vas a seguir invocando espíritus heroicos? Fue la pregunta que Ruler le hizo al maestro mientras ella y Mash lo seguían a la cafetería. Apenas pasó 1 día y medio desde que terminamos la anterior singularidad. Quiero invocarlos a todos o a la mayoría más que nada, pero, antes de eso tengo un par de cosas que hablar con el director y la jefa del departamento de investigación. Y la verdad tenía muchas cosas que discutir: su origen y sobre si debería o no mantenerlo en secreto, las diferencias entre sus mundos, principalmente las diferencias entre su hechicería y el Magecraft, varias dudas que tenía que solucionar respecto a cosas que desconocía de los Erwans. Habían pasado apenas 2 semanas y todavía le parecía una locura estar en otro universo. No tienes que hablar de tu pasado si no quieres, Yuta.
La voz de Mash resonó en su cabeza, e inclinó su cabeza levemente hacia ella para darle a entender que tenía su atención. Si te pone tan incómodo no hace falta. El pelinegro no podía negar que realmente apreciaba eso de la chica, pero era por otra razón. Gracias Mash, pero esto va más allá de mis reservas. Hay preguntas que necesito hacerles, no estoy seguro de qué sucedió con mi cuerpo en primer lugar. Eso último no hizo más que confundir a la chica en primer lugar, pero sabía que esa duda sería respondida en un rato. Entiendo, entonces los veré en un rato, quiero revisar si hay una iglesia en este lugar. La rubia se alejó lentamente mientras los adolescentes la miraban en silencio. Se va a perder otra vez Senpai, lo sé Mash, lo sé, luego iré yo mismo a buscarla. O le diría que entré en forma espiritual y atraviese las paredes para llegar a él. Según Emilia, cualquiera podría darse cuenta de dónde está, que era un faro demasiado difícil de ignorar. Espera un segundo, Jeanne vuelve acá. Se dio cuenta último segundo cuando la rubia se detuvo al borde del pasillo. Todavía no voy a hablar con el director, pensé que querías almorzar con nosotros. Todavía estaba indeciso sobre si quería retrasar o no esa tan dichosa charla. Ruler se quedó recalculando antes de darse cuenta que el chico tenía razón y apartar el rostro por su propio despiste. Oh cierto, en ese caso mi búsqueda puede esperar un poco más. Los tres entraron a la cafetería para encontrarse con la no sorpresa de ver a Kuchulain discutiendo con Archer, sentado a un lado de una Medea que se encontraba comiendo una hamburguesa. Es la hora del almuerzo, dame una maldita cerveza. Ya tomaste como 3, en el desayuno, no te voy a dar una maldita cerveza. Ignorando la conversación, los tres se acercaron a la mesa en la que Caster se encontraba sentada. Yuta, siéntate aquí. El adolescente volteó la mirada para ver que Medea los estaba llamando. Me da flojera leerme la historia de Medea y Q. Tendría que hacerlo eventualmente, pero aún así no había encontrado nada de Emilia, aunque solo busco en Wikipedia. Buenos días, señorita Medea. Se sentó en la misma mesa que la bruja, mientras pensaba exactamente qué preguntas le haría a Román y a Da Vinci dentro un rato. ¿Por qué pelean Q y Archer ahora? Por lo de siempre, jefe. De hecho, no te llamó así por nada. Dile a este imbécil que me pase una cerveza. Emilia frunció el ceño antes de voltear en dirección al adolescente, que simplemente miró toda la situación de manera nerviosa. Bueno, técnicamente estamos por almorzar. Le envió un por favor mental al cocinero antes de que este suspirara resignado. Bien, dile que me pase más sal, Yuta. Para echarle más sal a la herida, Caster también hizo un pedido irrazonable. Archer simplemente le arrojó el salero tan rápido que el maestro tuvo que estirar el brazo para atraparlo. No pensé que le gustarían la comida chatarra, señorita Medea. Mash fue la siguiente en hablar mientras tomaba asiento. Supongo que es una costumbre que él me pegó. Él. Yuta estuvo a punto de preguntar a quién se refería. Q lo recordaba al igual que los demás. Por lo que era posible. Q, cierto, quería preguntarte, Yuta, eso que usaste cerca del final de la singularidad, ¿fue esa expansión de tu expansión de dominio Okotsu? Nunca nos explicaste cómo funciona. Mash lo picó en el brazo esperando que hablara en detalle esta vez. Supongo que tienes razón. Pero es un poco complicado de explicar. Se tomó un momento para organizar sus ideas. Para empezar, hay muchas espadas. Decidió empezar por ahí justamente cuando Emilia había vuelto espadas. Espadas. Una idea tanto estúpida como aterradora se materializó en los pensamientos de un servant de la cafetería. Graba al mismo tiempo que la comida de todos cayó sobre la mesa, un agarre de hierro se posó sobre el hombro de Okotsu, que volteó para ver el rostro del cocinero. Maestro, necesito que me acompañe a la cocina un momento. No era una pregunta ni una sugerencia, era una orden. El counter guardián por poco y arrastra a la fuerza al chico a la cocina mientras se aseguraba de no ser escuchado por los demás. Yuta no conocía mucho a Emilia aún, pero por lo poco que había visto de él le había parecido alguien serio pero que soltaba muchos comentarios sarcásticos, por más rara que fuera la combinación. Alguien que usaba los recursos que tenían a su disposición a su máximo potencial, alguien dispuesto a jugar sucio. Así que se encontró increíblemente sorprendido cuando por primera vez vio una expresión nerviosa en su rostro. El arquero de rojo miró de pies a cabeza al joven frente suyo, mientras intentaba buscar las palabras correctas con las que empezar su interrogatorio. Maestro, estoy en lo correcto si adivino que eres japonés, más allá de lo obvio por tu nombre. Comenzó. Bueno, sí, soy japonés igual que tú. No pensó que tendría que confirmar eso. Archer frunció el ceño ante esa respuesta. Igual que yo. Yuta lo señaló antes de señalarse a sí mismo. Sí, se te nota en el acento al igual que a mí cuando hablamos inglés. Después de escucharte hablar por tanto tiempo me di cuenta, supongo que incluso si no naciste ahí te criaste ahí.
Esperaba no estar sobrepasando la confianza del hombre más alto al señalar ese detalle. No, tienes razón, lo que quería preguntarte es, en realidad es una tontería, necesito que hagas algo por mí. Había pasado cientos, si no miles de años desde su contrato. Esperaba en serio que se estuviera equivocando con lo que estaba pensando. Un favor. El maestro realmente no tenía problema. Pasaron 30 segundos de silencio hasta que el espíritu heroico finalmente encontró las palabras. Archer abrió la boca, luego la cerró y luego repensó una vez más sus palabras antes de hablar de una vez. Descríbeme la apariencia de tus padres. ¿Qué clase de pregunta es esa? Finalmente había llegado el momento, apenas habían pasado 2 días desde la singularidad, pero suponía que retrasarlo simplemente sería peor. Necesito respuestas, de cómo funcionan las cosas aquí, de los servants, de todo. Era hora de hablar finalmente. Yuta entró al taller de Da Vinci antes de sellar la puerta detrás suyo, cosa que le tomó más tiempo del que le gustaría. Finalmente llegó y se sentó en la mesa. Mash ya lo estaba esperando a un lado suyo, con ambos adultos sentados enfrente de ambos. Bien, ya estoy aquí, doctor. Supongo que tenemos muchas cosas que discutir. Lo mejor sería ser directo, de nada serviría irse por las ramas. Aparentemente no ocultó su estrés también para el genio universal. ¿Está todo bien? Sí, no, tal vez. No lo sé. Nope, ninguna respuesta le parecía correcta. Eso no importa, no estoy realmente seguro de por dónde empezar. En ese caso creo que podemos empezar por algo que tendrás que hacer de forma más o menos periódica. El doctor decidió tomar la palabra. Como sabes, hasta ahora hemos estado funcionando a base de suministros. No es exagerado decir que el hecho de que Archer se volviera el cocinero fue una subida de moral casi tan grande como el que completaras la primera singularidad tan rápido. Mash levantó la mano para evitar que el hombre se fuera por las ramas. Doctor, cierto, tendrás que hacer despliegues a los remanentes de las singularidades para recolectar suministros. Finalmente llegaron al punto que esperaba. Entiendo lo de recolectar suministros, aunque pudieron haberlo dicho antes. Había mucha carne de wyverns en Francia. Pero no entiendo eso de remanentes de la singularidad. ¿Aún no desaparecen? ¿Podría haber traído el cadáver de Fafnir? ¿Se lo podían comer? Suponiendo que no se haya desvanecido como los demás servants. Lacaste tomó nuevamente la palabra. Imagina las secuelas de un terremoto. El evento principal se fue, pero las secuelas siguen ahí. Si bien la línea temporal está retomando su curso normal, aún quedan restos a los que podemos enviarte para que traigas recursos valiosos. Levantó un dedo para la siguiente parte. Eso dicho, las personas que hayas conocido no te recordarán, por eso lo sacamos rápidamente una vez recuperan el Grial. Así que por ejemplo el Headless vivo que estuvo de su lado no los recordaría en caso de verlos de nuevo en Francia. Yuta absorbió la explicación con paciencia. Fuyuki está en ruinas, pero quizá aún haya comida enlatada y suministros médicos en algunos edificios o en los almacenes subterráneos de las farmacias. Pueden enviarnos allí también. ¿Estás bien con eso, Mash? No hay problema de mi parte. Antes de seguir tengo que preguntar respecto a mi secreto. ¿Es realmente importante que los servants no se enteren de dónde vengo? ¿O los demás trabajadores de Chaldea para el caso? Sinceramente él no sabía qué hacer. Su duda dejó un par de segundos de silencio. Supongo que todavía no te habíamos contado de la conexión por medio de los sueños. Dijo Román. ¿Conexión por medio de los sueños? Fue Da Vinci quien soltó la bomba. Cuando un servant y un maestro llevan un tiempo juntos, es posible que vean fragmentos del pasado del otro. Y viendo que eres nuestro único maestro disponible y que muchos servants estarán meses conectados a ti, no es exagerado decir que es muy probable que vean una buena porción de tu vida. Así que realmente no se los podrías ocultar de todas formas. El hechicero Jujutsu abrió la boca por la información. Entonces todos y cada uno de los servants vería su pasado. ¿Él vería el pasado de cada uno? Entonces ¿cuál era el punto? Pero, ¿eso aplica a los servants? Estoy seguro que a la gran mayoría les daría igual que vengas de otro mundo. Y creo que a la mayoría de los trabajadores tampoco les molestará. El problema es si se filtra esa información cuando todo esto termine. Eso llamó fuertemente la atención del adolescente. Si se filtra la información, entonces las facciones tomarían atención en él. No era muy difícil de adivinar. La decisión recae sobre Kyokotsu. Podemos mantenerlo entre nosotros y los espíritus heroicos. O podemos hacer que los demás miembros firmen un Heise Scroll para que no digan una palabra sobre ti. Asumo que ese Heise Scroll es algo similar a los votos vinculantes que tenemos en casa. La atención de las demás personas en la sala ya estaba en él desde un inicio. Esto solo la multiplicó para las 4 personas mirándolo. Hay una servant que no es ninguno de los que formó un contrato conmigo observando.
Le tomó un tiempo darse cuenta, era la otra razón por la que aún no invocaba más espíritus heroicos. Porque necesitaba confirmar que no se había confundido. No podía sentir a un tercio de los trabajadores pues eran personas normales. Restaba a Roman, a quien sí podía detectar, y restaba a los Servants que eran suyos, pues podía sentirlos incluso sin rastrearlos por su energía. Había dado varias vueltas por Chaldea de forma disimulada intentando toparse con quien fuera. Pero siempre que se acercaba desaparecía. ¿Por qué no sacó el tema? Simple, sea quien sea, también evitaba a los demás Servants y trabajadores, Mash incluida. Así que dejaría a esta persona a sus anchas siempre que no demostrara ser peligrosa. ¿Voto vinculante? Suena a un contrato entre dos partes. ¿Es una práctica común entre los magos de tu mundo? Da Vinci inmediatamente sacó un cuaderno para tomar notas. Es otra cosa de la que quería hablar, no sé nada de cómo funciona la hechicería de este mundo. Hasta ahora todo lo que ustedes hacen parece muy diferente a lo que los hechiceros Jujutsu hacemos. Finalmente reveló el título de la profesión a la que pertenece. ¿Así es como se llaman los hechiceros en tu mundo? La pregunta del doctor fue respondida con un asentimiento. Ustedes se llaman a sí mismos magi, ¿verdad? Me gustaría saber la diferencia entre un magus y un mago. También el por qué la diferenciación entre magecraft y magia. No han usado el último desde que llegué aquí, y usan hechicero muy poco también. Las tres personas en la sala dieron un suspiro un poco pesado. Esa era mucha información que soltar para ambas partes. Será más sencillo explicarles lo que puedo hacer si puedo hacer una equivalencia de nuestras diferencias. Trátenme como si fuera un civil que se acaba de enterar de él. ¿Cómo lo llaman ustedes? Del mundo debajo de la luna. Tenía que admitir que ese nombre no sonaba nada mal. El actual director de Chaldea decidió tomar la palabra. Supongo que para responder eso antes debo confirmar una cosa. ¿Te parece bien? El adolescente asintió. Cuando llegaste aquí tus circuitos mágicos estaban cerrados, como si jamás los hubieras usado. Asumo que no sabías de su existencia. Esa era una pregunta difícil de responder. No lo sé, jamás había oído de ellos hasta que ustedes los mencionaron y me los activaron. Y sinceramente, no estoy seguro de si los tenía antes. Veo imposible que Gojo-sensei no hubiera notado que los tuviera. El médico asintió e intercambió miradas con la genio a su lado, quien tomó la palabra. Yuta, ¿cuando llegaste aquí no sentiste dolor? Como si un sistema nervioso te hubiera crecido de golpe. Porque si ni siquiera tu profesor, que describiste como el hechicero más fuerte de la actualidad, los conocía. La genio se inclinó sobre la mesa con ambas manos cruzadas. ¿Es posible que no tuvieras circuitos antes de llegar aquí? ¿Estás absolutamente seguro de que jamás has oído de algo similar? ¿De dónde vienes? Cualquier cosa. Estaba en mucho dolor cuando llegué aquí, así que algo como eso es imposible de recordar o diferenciar. En cuanto a mis circuitos, no, jamás escuché de algo ni remotamente similar. Trató de pensar en algo similar, pero era imposible. La energía maldita se produce en el estómago, a diferencia del Lot que circula por medio de sus circuitos, que ahora distribuía sus reservas por todo su cuerpo. Ni siquiera el libro de Tsukumo que Itadori estudió de pies a cabeza mencionaba los circuitos mágicos, y además del espíritu maldito de cara parchada mencionado en los reportes. Nadie de su bando sabía más del alma que Yuki. No, nada remotamente parecido viene a mi cabeza. Asumo que nadie puede ejercer hechicería sin circuitos mágicos. Sus ojos se voltearon a Da Vinci al ver que volvía a tomar la palabra. En su mayoría sí, a menos que tomes el Formal Craft, que requiere el uso de muchos sellos y preparativos para usar el maná del ambiente. Pero el hecho de que probablemente hayas desarrollado circuitos al llegar aquí, bueno, es la primera vez que a alguien simplemente le crecen de la nada que escucho. Caster se puso una mano en la barbilla, pero eso no impedía que anotara emocionada en su cuaderno todo lo que podía. Si realmente estaban en lo correcto era inaudito, un mundo tan diferente pero tan similar, y ella tenía un sujeto de pruebas directo. Bueno, volviendo a la conversación inicial, el magecraft o la hechicería es lo que nosotros definiríamos como la recreación de un misterio, poder lograr lo que la ciencia puede a través de medios sobrenaturales. Hizo una pausa de forma paciente cuando el chico levantó una mano para una de sus primeras dudas. En los 3 días que estuve en la enfermería Da Vinci mencionó algo similar, y mencionó que su hechicería se vuelve más débil a medida que se debilita el misterio. Bien, ¿qué es el misterio? De forma resumida, el misterio es el origen de todos los fenómenos sobrenaturales. En un duelo entre por ejemplo dos hechiceros, es muy probable que gane el que tenga misterios más antiguos o de mayor peso conceptual. Detalle Roman, ¿de verdad nada de esto te suena, Okotsu-senpai? Quizá ya hayas oído de esto pero con otro nombre.
Masho habló por primera vez. Ella realmente no tenía mucho que aportar en la charla, pero Yuta le había pedido que lo acompañe. De todos modos su pregunta no cayó en oídos sordos. De momento nada, estoy pensando en las equivalencias y esta no es una de ellas. Voy a tirar una piedra y asumiré que, por su nombre, el misterio se debilita a medida que la humanidad avanza y, dichas cosas que no tenían respuesta científica ahora sí la tienen. Esto sí lo recordaba de sus lecciones con Da Vinci bien. Entonces sí estabas prestando atención en nuestras lecciones. Incluso si ahora me doy cuenta que no entendías ni una cuarta parte de lo que te decía jeje. El misterio no se lleva precisamente bien con las leyes de la física, lo que nos plantea otra pregunta. Su mirada se clavó en el chico mientras lo analizaba. ¿Cómo pudiste lastimar a Saber Alter y Jeane Alter en primer lugar? No sabemos qué tan alta era la resistencia mágica de ninguna dado que no usaste la clarividencia del maestro. ¿Clarividencia del maestro? Si te refieres a ver las estadísticas de cada uno, si hice eso. Fue Román quien le contestó esa duda. Eso es solo una parte. Si prestas más atención, puedes llegar a ver algunas de las habilidades de los Servants enemigos, y si no puedes, de igual forma debes intentarlo de forma que aquí podamos enviarte esa información en caso de que nuestros sensores tengan mejor suerte. Eso, realmente habría sido muy útil antes. No era necesario esperar a esta charla para decirme eso. Bueno, de todas formas no importaba. Ya volviendo al tema, un espíritu heroico con resistencia mágica alta debería ser intocable para un hechicero actual como tú. Espera un segundo. Las tuercas en el cerebro de la genio empezaron a girar al darse cuenta de algo. ¿A ti no te parece familiar el declinamiento del misterio? ¿Las cosas no son similares en tu mundo? Esta vez Yuta pudo sentir que la atención estaba más fuertemente en el debería serme familiar. Es cierto que lo que nosotros llamamos la época dorada de la hechicería fue hace poco más de 1000 años en la era Heian. Pero no, nuestra hechicería jamás se debilitó ni nada parecido. Se le llama la era dorada porque fue una época de mucho conflicto que obligó a los más fuertes a evolucionar. E incluso así, los hechiceros de esa época no pudieron derrotar a Sukuna. Román y Da Vinci intercambiaron miradas una vez más, como si al chico les hubiera dicho algo con muy poco sentido. ¿Qué tan atrás se remonta la hechicería de tu mundo? Los registros más antiguos se remontan al período Nara, poco más de 1300 años atrás. Da Vinci empezó a teorizar en su cabeza 1300 años atrás. Eso lo pone al mismo nivel de peso conceptual de los hechiceros de esa época o incluso más atrás. Si el equivalente del misterio que tienen no se ha debilitado, ¿significa eso que las leyes de la física tomaron peso mucho antes en su mundo y aún así no afectó la eficiencia de su sistema taumatúrgico? Apenas podía contener su emoción mientras seguía tomando notas. Dijiste que eras descendiente de Sugawara no Michizane, uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón. Asumo que también hay hechiceros descendientes de entidades similares. Román preguntó a continuación. ¿Están los miembros de los 3 clanes? Como dije antes, soy producto de un gen recesivo a diferencia de Gojo Sensei quien pertenecía al clan Gojo. El chico hizo una pausa que no pasó desapercibida para los demás. Pero si te refieres a si conozco casos del extranjero, no lo sé. ¿No lo sabes? Los hechiceros de fuera de Japón son extremadamente raros. Esto se debe a las barreras de Tengen que cubrían todo el país. Reveló, para ligero shock y confusión de ambos adultos. ¿Puedes entrar más en detalle en eso? Eso sonaba muy extraño. ¿Habían limitado el nacimiento de hechiceros a un solo país? El señor Tengen creó unas barreras, un campo delimitado que cubría todo Japón. Supongo que recordarán la energía que desprende la llamas. Energía maldita. Recordó Da Vinci. Así es, todas las personas en el planeta tienen energía maldita, desde los hechiceros a los no hechiceros. La diferencia es que las barreras del señor Tengen monopolizaron la producción de energía maldita para los hechiceros de Japón. ¿Monopolizar en qué sentido? Es muy raro que nazcan hechiceros fuera de Japón. Yo mismo vi a unas pocas excepciones en África. Las personas en, por ejemplo, América, producen tan poca energía que es casi imposible ver una maldición de grado especial en ese país. Sin embargo no es cero, por lo que no tienen las capacidades sobrehumanas de un usuario de restricción celestial. Detuvo su explicación ante el gesto de pausa del médico. Pausa, esa es mucha información. Entonces asumo que su asociación de hechicería no tiene nada equivalente a la torre del reloj. Una vez más, recibió un asentimiento. ¿Maldición de grado especial? ¿Restricción celestial? Da Vinci anotó al instante esos términos y dejó espacio en su libreta para rellenar la información. ¿Puedes entrar más en detalle? ¿Puedo hacerlo más adelante? Yo aún tengo muchas dudas y no encontré un equivalente para ustedes. Por supuesto. ¿Qué quieres preguntar ahora?
Ya está claro que usamos energías diferentes, me gustaría saber más de la energía mágica a comparación de la energía maldita. Levantó dos dedos, recordando las lecciones mientras estaba hecho mierda en la enfermería. Tengo entendido que son dos, el maná y el or, ¿me equivoco? Para nada. El maná es la energía mágica que se encuentra en el ambiente y que se genera a partir de las líneas ley distribuidas por el planeta. El médico le hizo una señal a Caster, que se colocó su guante y proyectó una imagen en la mesa. El Od, en cambio, es la energía mágica producida dentro del cuerpo de un hechicero, y es por lo tanto producida por uno mismo. Por primera vez desde que empezó el intercambio de información, las dos partes llegaron a un punto en común. El Od se parece mucho a la energía maldita en ese sentido, también es producida directamente desde nosotros. Pero no tenemos un equivalente del maná, la energía maldita está en el aire simplemente porque las personas normales no saben que la tienen. Y por lo tanto, al no poder ni saber controlarla, esta se filtra fuera de sus cuerpos. Pero supongo que pueden usarla al igual que el maná como combustible para sus hechizos. Le pregunto Romaní a continuación. Espera, ¿qué? ¿Combustible? ¿Ustedes pueden usar la energía del aire? Y nuevamente la confusión se extendió por igual en ambas partes. Bueno, sí, en un ambiente muy cargado de maná un magus puede aprovechar la energía mágica del ambiente para suministrar de carga a sus hechizos. Normalmente uno usa solamente el Od para eso, pero la mayoría inicia utilizando el Od de su cuerpo para iniciar la fórmula y de ahí utiliza el maná del ambiente. En un lugar hipercargado prácticamente podría seguir y seguir sin detenerse. El médico hizo una pausa. ¿Me estás diciendo que, en las dos singularidades, solamente estuviste usando tus reservas de Od y energía maldita para pelear? Bueno, el chico no lo sabía, pero, la idea era simplemente extraña de que alguien no hiciera algo tan común. Pues, bueno, si la verdad sí, no pensé que pudiera hacer eso. Un hechicero no puede absorber la energía maldita del aire, solo podemos aprovecharla dependiendo del funcionamiento de nuestra técnica. El mejor ejemplo era la técnica de Sukuna, compartir o con la flecha de fuego que consume la energía maldita del ambiente, o ese debería ser el caso. Su flecha de fuego no tenía los votos vinculantes que tenía la de Sukuna. Fue más lenta, y se sintió errática. ¿Fue por el maná del ambiente? Bueno, de todos modos. Te llamaste hechicero Jujutsu y esa palabra también es usada aquí. Pero principalmente en el uso de maldiciones, que asumo que son diferentes a las suyas viendo cómo reaccionas. Da Vinci anotó eso y dejó nuevamente un espacio en la libreta. Es como esa maldición Gander que mencionó Mash. Gander es una maldición que por lo general solo causa náuseas y mareo, pero llevada más allá puede detener el corazón de una persona. Originalmente pensaba incluirla en tu siguiente código místico, pero veo que prefieres disparar cosas más gigantes. Una parte de Yuta no quería admitir la razón que tenía. El genio le gustaban los rayos láser, ya varias veces mencionan el uso de hechizos, como algo que se pudiera aprender. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué otras divisiones hay en su hechicería? Esta pregunta descolocó completamente a los tres, pues el chico mencionaba algo tan normal como si fuera tan extraterrestre. Bueno, las maldiciones normalmente no se enseñan a lo largo de la asociación de hechicería, también están cosas como la alquimia y la astrología. La información que le estaban diciendo ahora sí empezó a agarrar sentido en lugar de sonar como puros disparates como la primera vez. De verdad, nada de lo que te estamos diciendo hasta ahora sigue sin sonarte, ni siquiera con otros términos. Román preguntó por dos vez, viendo que aún no llegaban a un punto medio. No realmente, aunque me doy cuenta que nos tienen muy superados en ese aspecto. Admitió sin realmente problemas. ¿En qué sentido? Necesito que me respondan la siguiente pregunta de la forma más clara posible. ¿La hechicería que ustedes utilizan puede ser aprendida por cualquiera? Me refiero a que si cualquiera que tenga circuitos mágicos pueda hacer lo mismo en mayor o menor medida. Da Vinci se tomó un momento para formular la respuesta de la manera más sencilla: sí y no. Técnicamente hablando, cualquiera que tenga circuitos podría aprender sobre el uso de maldiciones, alquimia o flasher, por dar unos ejemplos. Pero al mismo tiempo es probable que esa persona nunca logre avances, ya sea porque simplemente no tiene talento o por otros factores. La mujer levantó 4 dedos. Como ya dije, su talento, la calidad y o cantidad de circuitos mágicos, su afinidad elemental, la hechicería de su familia en caso de no ser un mago de primera generación. Como, supongo que técnicamente tú eres uno, y su origen.
El usuario maldito palmeó la mesa con los dedos durante un minuto mientras procesaba la información recibida. El talento es algo que siempre afecta, eso era obvio. La calidad y la cantidad de los circuitos mágicos, tenía sentido y sería lo mismo a tener grandes reservas de energía maldita, pero no entendía a qué se refería con la hechicería de tu familia. ¿Acaso ellos tenían un método más eficiente para transmitir sus hechizos? En su mundo, por más que dos hechiceros tuvieran hijos, no garantiza que su descendencia herede alguna de las técnicas malditas de sus padres. Es más, ni siquiera garantizaba que los niños fueran hechiceros. En primer lugar, él mismo era un grado especial de padres normales, salido gracias a un gen recesivo afinidad elemental. No podía encontrar ningún significado a esas palabras, muchos menos saber si es que tenían algún equivalente. Lo mismo para el origen y el elemento de uno. Me doy una buena idea, exceptuando la afinidad elemental, el origen es lo mismo. Nuevamente el médico tomó un turno para hablar. Empezaré por el elemento. Tenemos los 5 grandes elementos, las sustancias que dan forma al mundo. Ahora es cierto que su combinación cambia dependiendo de dónde te enseñen. Ya sean tierra, agua, fuego, viento, el vacío o éter. O la otra combinación, lo normal es que un hechicero manipule de forma eficiente solo uno de estos elementos. Hay hechiceros que tienen doble afinidad elemental, y luego están excepciones que tienen una afinidad con los 5 elementos a la vez. Sobra decir que estos son muy raros, pero normalmente son reconocidos. El chico levantó la mano otra vez. ¿En qué afecta eso? ¿Cómo alguien puede darse cuenta de su afinidad elemental? Suponía que esto tendría mucho que ver en las capacidades directas de uno. No podía trazar ningún paralelismo con la forma de usar energía maldita. En casa lo máximo que uno podía aprender eran shikigamis y el uso de barreras principalmente afecta tu eficiencia, respecto a cómo saber cuál es tu elemento. Usamos algo llamado el proceso de consagración, que tiene varias fases. Nuevamente Da Vinci le mostró un holograma con varios de los procedimientos. Sabios, cartas del tarot, test de personalidad. Oh, yo también tengo un elemento. ¿Afectaría el uso de mis hechizos si lo conociera y tratara de enfocarme de manera más eficiente? No es como que muchas de sus técnicas usaran los elementos de formas muy manipulables. Entiendo. ¿Y qué sucede con el origen? El mismo nombre debía significar algo muy importante. Bueno, para saber qué es el origen, ¿sabes lo que es la raíz? El pelinegro respondió a eso levantando una ceja. ¿Ya sabes el origen de todo, el remolino de la raíz? ¿Nada? Ah, no, la verdad no sé a qué te refieres. Por la forma en la que te refieres a eso, lo más cercano que se me ocurre es el núcleo del poder maldito, pero es más bien una expresión que usaba Gojo Sensei, no algo tangible. No pudo evitar rascarse la cabeza de forma automática. Realmente no debía saber nada a ojos de los demás. Una pequeña parte de él no pudo evitar preguntarse cómo un médico sabía tanto, pero la verdad él no era nadie para juzgar, así que eliminó ese pensamiento tan rápido como llegó. Bueno, podemos hablar en detalle sobre lo que es la raíz en otro momento, pero lo que necesitas saber del origen es esto. Podrías decir que es tu punto de partida, lo que define tu existencia y dirigirá tus acciones a lo largo de tu vida. Sobra decir que una vez que despiertas tu origen, le es imposible desviarlo o cambiarlo. Pero eso no es lo que nos importa aquí. El médico hizo otra pausa, para que el joven procesara bien la información. Lo que te importa saber es qué significa tu origen bajo las reglas del sistema de hechicería. Se podría decir que se usa para describir detalles precisos de un hechicero. Es muy resumido, pero, ¿entiendes? ¿Apenas si entendí algo? Sí, ya diría que con eso es suficiente para darme una idea de por dónde empezar. La verdad, nuestros métodos son bastante más distintos de lo que esperaba. La única cosa similar son los votos vinculantes sobre revelar información. Esa respuesta no pudo confundir más a las 3 personas en el taller. Revelar información. Mash fue la primera en preguntar. Sí, ustedes también lo hacen, ¿verdad? Cada vez que un servant va a usar su noble fantasma, tiene que decir su nombre verdadero en voz alta. Es lo mismo para los votos vinculantes que hacemos los hechiceros. Puso una mano sobre la mesa antes de dejar que su energía se extendiera por esta. En una pelea puedes hacer algo llamado revelar tu mano, le explicas tu habilidad al rival, al ponerte en desventaja también te pones en ventaja. De forma que obtienes un intercambio equivalente, más energía, mayor fuerza, depende del voto. Al menos tenían eso en común, ¿verdad? Los 2 adultos lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Ustedes solo revelan sus hechizos libremente? ¿Qué pasa si lo hacen en frente de una multitud? Aún mejor. Yuta simplemente se encogió de hombros. Bueno, no, nosotros no hacemos eso. Es otra de las razones del por qué la asociación de hechicería es un secreto. Muchos magos toman pocos estudiantes por la misma razón.
Da Vinci seguía y seguía anotando con cada palabra que soltaba el maestro, quien dándose cuenta que finalmente era su turno, si quería aclarar cualquier tipo de confusión restante dio un enorme suspiro, mientras se ponía de pie lentamente y apartaba su silla. Bien, es mi primera vez explicando los funcionamientos de la energía maldita, así que espero poder hacerlo bien, por mi cuenta, aunque las últimas palabras fueron dichas en voz baja, la de Mr. Van llegó a escucharlas, poniéndose de pie de un salto para colocarse a un lado de un confundido Utah. Mash. Es mi turno de explicarme, puedes sentarte si quieres. Ah, bueno, yo pensé que necesitarías a alguien para demostrar ejemplos. Era una excusa sin sentido. Eso tiene sentido. Pero de que funcionó antes de iniciar. ¿No se va a poner unas gafas especiales o algo así, doctor? La gente sin energía maldita no puede verla, aunque quizás tengan razón y el que se mezcle con Miod la haya hecho visible. Maldición, no tengo idea. Debería haberle preguntado a Duston si podía ver su energía cuando tenía tiempo. Me di cuenta que muchos reaccionaban a esa aura tuya y muchos no, así que ya vine preparada. Dicho y hecho, el genio universal le pegó unas gafas al doctor, quizá con más fuerza de la necesaria. Eso sí, los dos jóvenes esperaron a que el doctor termine de sobarse la cara antes de empezar. Okotsu inhaló y exhaló con calma antes de expulsar con fuerza toda su energía. El aura que siempre recubría su cuerpo chisporroteó como una llama por un par de segundos antes de estabilizarse. Qué raro, es como si no estuviera acostumbrado a controlar tanta energía. ¿Tiene que ver con el hecho de que abrió sus circuitos mágicos hace poco? Da Vinci teorizó al mismo tiempo que anotaba cada detalle. Es como si tuviera problemas para pegar su energía al resto de su cuerpo. ¿Está derrochando demasiado? El médico también pensó algo similar. La verdad es que Mash era la única que acertó. Senpai intentó copiar la forma en la que los sujetos de ese anime sueltan su energía. Rayos, se veía más fácil en la serie. Bueno, ya daba igual. Como ya dejamos claro, en mi mundo no existe la energía mágica, o al menos el maná no existe que yo sepa. La energía maldita es algo que todos los seres humanos poseen, pero solo los hechiceros son capaces de usarla y manipularla. Por primera vez una persona del otro lado levantó la mano, y no fue nadie más que la pelirrosa parada a su lado. ¿Qué diferencia a un hechicero de una persona normal? Esa pregunta si la esperaba. Puso un dedo en su cabeza. La diferencia está en nuestros cerebros. Una persona normal puede tener todo lo necesario para ser un hechicero Jujutsu, pero si su cerebro no está configurado, entonces da igual. Antes mencioné los votos vinculantes. Un voto vinculante es un contrato entre dos partes, puede ser hecho entre varios hechiceros o puedes hacer uno contigo mismo. Por ejemplo, puedes ponerte un tiempo límite al pelear que te dará un mayor rendimiento, pero si pasas ese límite y aún no derrotas a tu enemigo estarás en una desventaja considerable. ¿Qué pasa si uno rompe un contrato entre más de una persona? Da Vinci preguntó. Esta vez depende mucho de que hayas acordado. Puede ser algo minúsculo hasta quizá tu propia vida. Se puso una mano en el mentón mientras se debatía con que debería seguir una de las cosas más básicas y que todos usamos es el refuerzo. Ustedes pueden reforzar sus cuerpos por medio de los circuitos mágicos reforzando las aperturas del cuerpo. Yo puedo reforzar mis capacidades físicas tan solo cubriendo mi cuerpo con mi energía. Claro, sonaba más fácil decirlo que hacerlo. El refinamiento de su refuerzo volvía a ser un desastre, incluso antes de llegar aquí no había alcanzado el punto máximo que debería haber tenido. Puedo obtener los mismos resultados, aunque, es bastante cómodo combinar ambos refuerzos. Miró su brazo mientras cambiaba entre ambos métodos antes de volver a combinarlos. ¿Qué cosa más útil? Volviendo al tema, cuando dije que nos tenían muy superados lo decía en serio. Las únicas formas de hechicería que un hechicero sin técnica innata puede aprender son barreras y shikigamis. Incluso así, los shikigamis que crea por lo general son invocados con talismanes. Da Vinci se reclinó hacia atrás mientras rellenaba la libreta. No es tan raro ver algo así por aquí. La mayoría de familiares que no son generados por el invocador también necesitan recursos extra. Pero no entiendo, ¿a qué te refieres con que es lo único que pueden aprender? Realizaste mucho más que creación de campos delimitados y shikigamis en ambas singularidades. Señaló mientras sus ojos adquirían un brillo analítico. Ahí está la principal diferencia entre los hechiceros de su mundo y el mío. Un hechicero, o más bien la mayor parte de su potencial se basa en su técnica maldita. El 80% de su potencial de combate, eso es, un hechicero que no posea técnica maldita se ve limitado a luchar contra las maldiciones con poco más que sus puños y herramientas malditas. O que creara sus propios shikigamis. Claro, con maldiciones. ¿A qué te refieres exactamente?
Preguntó Archaman. ¿Cómo digo esto? Como dije antes, las personas normales no pueden controlar su energía maldita y por lo tanto la dejan escapar sin control a diferencia de los hechiceros. La energía maldita está alimentada por las emociones negativas, odio, asco, miedo. Los espíritus malditos están formados por esta energía que se filtra de los no hechiceros. Los espíritus malditos pueden tomar cualquier forma y se generan en lugares con grandes acumulaciones de emociones negativas. Escuelas o cárceles son buenos ejemplos. Da Vinci chasqueó los dedos antes de señalarlo. A eso es a lo que se dedican en su mayoría, ¿verdad? Así es, el trabajo de un hechicero jujutsu es cazar maldiciones. Dicho eso, tanto los hechiceros como las maldiciones estamos divididos en 5 rangos. Realmente le hubiera gustado tener una pizarra en estos momentos. Está el grado 4 que es el más bajo, normalmente está conformado por maldiciones extremadamente débiles y hechiceros novatos. El grado 3, las maldiciones en este nivel ya requerían fuego de armas pesadas, en el hipotético de que pudieras lastimarlas sin usar energía maldita. El grado 2, aquí está el grueso de la mayoría de hechiceros, y cosas como granadas o grandes explosiones serían necesarias para matar a una maldición. El grado 1 es a lo que más puede aspirar un hechicero de forma normal. En este grado ni siquiera un tanque podría salvarte de una maldición de primer grado. Se tomó una pausa para elegir bien las palabras. Dijiste 5 grados, ¿el siguiente sería un grado 0? Casi, el siguiente es el grado especial, se le llama así porque rompe todas las escalas. Las maldiciones de este grado deben ser enfrentadas por múltiples hechiceros de primer grado en caso de ser muy fuertes. Es muy variable, así que eliminar a un grado especial no te hace capaz de matar a otro. Finalmente se señaló a sí mismo: soy un hechicero de grado especial, y era uno de los 4 grado especial registrados. Se dice que un hechicero de grado especial tiene la capacidad de derrotar a un país completo. Eso sería la clasificación, pero creo que ya retrase demasiado lo que son las técnicas malditas. El chico pudo ver cómo Da Vinci casi levantaba los brazos en el aire. Debía estar esperando que lo explicara de una vez. Lo mencionaste ya varias veces. ¿Es algo similar al origen y elemento? Preguntó Caster difícilmente. Como dije antes, representa el 80% del potencial de un hechicero, al menos en casos normales. Una técnica innata es el hechizo con el que un hechicero nace y se manifiesta a corta edad. Si no se manifiesta a corta edad, entonces solo puedes contar con tu refuerzo. Decidiendo que era un buen momento para dar un ejemplo, aplaudió y cambió de lugar con Mash. Es un hechizo único de cada hechicero. Bueno, no único porque hay gente con el mismo hechizo, pero ya entienden a qué me refiero. Esto es a lo que me refería antes. Aprender hechizos no es algo que podamos hacer, simplemente avanzas con el que te toca. Caster dejó de anotar para ponerse de pie, para posteriormente empezar a dar vueltas en su sitio. Entonces no es una afinidad ni nada parecido. Ustedes ya nacen con algo similar a una cresta mágica configurada para su uso, y si el nombre me dice algo, ya deben nacer con un conocimiento innato de la técnica. Esas técnicas innatas no pueden ser heredadas. Esa duda sí la podía responder más o menos. Los 3 grandes clanes solían tener el mayor número de hechiceros, pero no es como que se pudiera realmente controlar la técnica con la que nacería alguien. Mash le tocó el brazo, teniendo una duda. ¿Solían? Ya no existen, en su mayoría al menos. Bueno, quizá quedarán los remanentes del clan Gojo. Iba a tener una charla con ellos él mismo la próxima vez que los viera. Es bastante interesante. Dinos Okotsu, ¿cuál es tu técnica? ¿Es una amalgama de fenómenos físicos? ¿Tiene que ver con la manipulación del espacio o de la energía? Hiciste varias cosas. El médico parecía estar sopesando un remolino de pensamientos antes de volver a tomar la palabra. ¿Ninguna de esas, ¿Ninguna? ¿Cómo? Los 3 pares de ojos prácticamente le pedían que continúe. Mash decidió hacer la pregunta entonces. ¿De dónde sacaste tantas técnicas? Nada de eso es mío. Bueno, ahora lo era, pero el punto estaba claro. ¿Tuyo? Entonces, ¿cuál es tu técnica innata entonces? Juzgando nada más por la mirada en sus ojos, el usuario maldito tenía la sensación de que Da Vinci había armado el rompecabezas. Copia. Mi técnica maldita es copiar otras técnicas, sin importar si son heredadas, sin importar si están alteradas. Todo lo que vieron son técnicas que he copiado en el pasado. Tuvo que dar un paso atrás cuando Da Vinci le puso las manos en los hombros. Jejeje, copia, Dinos cómo funciona. ¿Dije algo malo? Claro, se acorraló él solo. ¿Por dónde debería empezar? Eso, en realidad es un poco complicado de responder o comprobar con el estado actual de mi cuerpo.
Tenía que hablar de eso eventualmente, no podía evitar el tema por mucho más tiempo. De todas formas, los Servants se enterarían eventualmente. Por lo visto, era cuestión de tiempo que soñaran con los momentos más importantes de su vida y la batalla de Shinjuku se llevaba la palma. Necesito sentarme de nuevo. La mujer se alejó de él, dejando al adolescente tomar asiento nuevamente. Aún no hablé de los usuarios de restricción celestial, pero eso puedo hacerlo después. En cuanto a la expansión de dominio, cuando llegué aquí estaba hecho pedazos y mis recuerdos de lo sucedido en Shinjuku estaban borrosos. Necesito hablar un poco de lo sucedido para que respondan una duda que tengo desde que llegué. Aún si decía eso no estaba listo, no quería hablar de eso, no quería recordar en detalle Shinjuku, no quería recordar la masacre, no quería recordar su fracaso. En 2018, más específicamente en el 31 de octubre, ocurrió algo llamado oficialmente el incidente de Shibuya. No entraré en detalles ahora mismo, pero de forma resumida el objetivo de un grupo de maldiciones de grado especial, que eran capaces de hablar y un hechicero de más de 1000 años. El que mencionaste antes. El director sí recordaba ese detalle. Sí, Kenjaku, lograron sellar a Gojo Satoru, el hechicero más fuerte de la era actual en la prisión confinadora. Esto desencadenó una serie de desastres que empeoraron con la reencarnación de Ryomen Sukuna. Apretó con fuerza los puños mientras recordaba leer los reportes. Todo podría haberse evitado si él hubiera estado ahí. Nos tomó 19 días liberar a Gojo Sensei, pues él era nuestra mejor oportunidad para derrotar a Sukuna, que había tomado el cuerpo de uno de mis Kouai, Fushiguro Megumi. No pudo evitar chasquear la lengua ante ese detalle. ¿Desde qué momento Sukuna había fijado el plan en Fushiguro? Desde antes había pensado en usar a Mahoraga para desarrollar el partemundos. Mencionaste el nombre de tu profesor antes, dijiste que era el más fuerte de la actualidad. ¿No había más ayuda además de ustedes? ¿Quién era él? No sé, el segundo más fuerte. Ante eso, el maestro no pudo hacer más que sonreír con tristeza e ironía. Lo están mirando, yo era el segundo hechicero más fuerte de la actualidad. Bueno, ya no era el Dosto, el puesto del más fuerte era indiscutiblemente suyo ahora. La verdad no se sentía capaz de decir la frase estelar de su maestro. Pero senpai, ¿no habías dicho que solo llevas 2 años siendo hechicero? Ah, cierto, se la había pasado compartiendo ese detalle. Digamos que tengo talento, pero debí haberlo aprovechado mejor, si hubiera sido más fuerte, si tan solo. Se mordió la lengua, tenía que centrarse. Gojo Sensei nos compró poco más de un mes de tiempo antes de su pelea con Sukuna, hicimos varios planes de contingencia en caso de que Gojo Sensei, en caso de que él perdiera. Aún recordaba la pelea a la perfección, cada movimiento, la forma de luchar de su profesor, la forma en que le daba la vuelta a cualquier truco que Sukuna arrojara en su dirección, y cómo no pudo evitar el golpe que finalizó el encuentro. Román frunció el ceño de forma preocupante. Por la forma en la que lo dices, el peor escenario posible sucedió. Sí, Gojo Sensei murió, todos y cada uno de los planes fracasaron, yo fallé y. Se suponía que debía asumir el último recurso en caso de que todos hayan sido derrotados por Sukuna. Bajó la mirada, sin querer saber cómo reaccionarían. ¿Recuerdan al hechicero de 1000 años de edad? Yo maté a Kenjaku antes de enfrentarme a Sukuna y perder contra él. La técnica maldita de Kenjaku le permitía cambiar de cuerpo al trasplantar su cerebro. Se tomó un momento para tratar de calmarse. Senpai, ¿dices que? Incluso Mash podía ver a dónde quería llegar. Mi técnica de copia no es tan poderosa como suena, o al menos no lo era antes. Solo podía usar esas habilidades por 5 minutos gracias a Rika, un espíritu maldito ligado a mí. No entro en detalle respecto a Rika. De todos modos los Servants lo verían todo por sí mismos, Mash incluida. Si todos fracasábamos, yo tomaría el cuerpo de Gojo Sensei para enfrentarme a Sukuna. Durante 15 segundos nadie dijo nada, hasta que Archaman habló nuevamente. ¿Por qué llegarías tan lejos? ¿Qué hubiera pasado cuando terminarán esos 5 minutos? La voz del hombre no era condenatoria porque fui insuficiente, porque alguien tenía que tomar el puesto de monstruo una vez que Gojo Sensei no estuviera. Finalmente levantó la mirada del adolescente no flaqueó esta vez. Siempre fue así desde que él era el más fuerte, el monstruo, el arma, aquel a quien lanzara los problemas para que los resuelva. Todos forzamos esa carga en mi profesor por demasiado tiempo. Era justo, era lo que se debía hacer. Lo que Gojo Sensei quería era que se volviera su igual, y cuando el hombre que lo sacó del abismo en el que se había hundido más necesitaba de alguien que estuviera a su nivel, de alguien que no fuera un estorbo para él, lo único que hizo fue verlo morir. ¿Quién más que yo? ¿Por qué no debería haber sido yo?
Podré haber hecho chistes, podré haber criticado sus métodos en forma de broma, pero, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo a lo que voy, todo se lo debo a él, y ahora él ya no está, y ni siquiera sé si pudimos liberar a Megumi del control de Sukuna. Sintió una mano sobre su hombro antes de voltear y ver a Mash. ¿Qué sucedió, senpai? ¿Estás usando el cuerpo de tu profesor? Casi deja caer su mandíbula de la impresión por la pregunta, pero era una pregunta válida. No, al final eso no sucedió, porque lo arruiné. Confesó finalmente. ¿Lo arruinaste? Pero dijiste que ganaron, ¿verdad? Todo fue por una decisión. Cuando luchamos contra Sukuna en mi dominio pude conectarlo con una de mis técnicas. La visión futura, cuando Itadori parecía a punto de liberar a Megumi, fue que vi un segundo en el futuro. Aún lo recordaba, el cómo su plan realizado a la perfección explotó tan pronto vio el cómo Sukuna recitó el cántico del partemundos. Si no me hubiera movido probablemente me hubiera partido a la mitad y Rika habría podido mantenerme consciente para hacer el cambio de cuerpos, pero intenté esquivar. Se quitó la chaqueta y se levantó levemente la camisa para mostrar su cicatriz. El corte recorría su torso y pasaba por dos puntos importantes, directamente sobre sus pulmones y su corazón. Perdí la consciencia incluso con la ayuda de Rika, no pude haber sobrevivido. Antes preguntaron qué me habría pasado en caso de haber cambiado de cuerpo luego de los 5 minutos, la verdad no lo sé. Pero lo más probable es que cayera muerto tan pronto terminara el mimetismo. Aún recordaba como todos le dijeron que era solo el último recurso. El como Maki se negó rotundamente. No sé cuánto tiempo estuve en la mesa de la enfermería. Rika hizo todo lo posible por mantenerme vivo aunque sea un poco más. Este es el punto al que quería llegar, incluso si no quería hablar de esto. Hice un voto vinculante, a cambio de perder a Rika, podría curar mis heridas, podría eliminar mi límite de tiempo. En papel sonaba muy bien para alguien más, pero hay una razón por la que necesitas un almacén externo. Me desperté y salí al campo de batalla tan rápido como podía, pero probablemente estuviera condenado de todas formas. Verán, el cerebro de solo puede almacenar hasta 4 técnicas malditas. Aún recordaba la voz de Rika, sonaba tan normal, no como la rica maldición, sino como cuando estaba viva. Aún no lo entiendes, ¿verdad? ¿Ya era suficiente? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Suficiente? Después de fallar así. Sentía que mi cerebro ardía, pero conecté una escalera de Jacob tan pronto vi a Sukuna y retrasé unos segundos su expansión de dominio. Era una de dos opciones, la sobrecarga de técnicas me mataría, o perdería todas mis técnicas. El punto es que el dominio de Sukuna era imposible de vencer con un dominio normal. Gojo Sensei encontró la manera de vencer su dominio a pesar de no ser de barrera abierta. Era el último recurso, la última oportunidad de poder vencer a Sukuna sin matar a Fushiguro. El golpe seguro del dominio de mi profesor hubiera sido una victoria automática, pero yo no sabía con exactitud las condiciones que él usó, así que fui más allá. Por primera vez superé en algo a Gojo Sensei. Mash pareció captar la idea antes de hablar. Modificaste tu expansión de dominio de una forma distinta. Esperaba estar en lo correcto. ¿Recuerdan los votos vinculantes? Probablemente iba a morir de todas maneras, así que no había problema en acumular varios votos discapacitantes que se convirtieron en un lento pero seguro voto de muerte. Por primera y única vez pude quitarle las barreras a mi dominio. Era la única forma, la única posibilidad, la última oportunidad de victoria. Itadori y Toudo entraron al choque de dominios. Machaque el dominio de Sukuna en 98 segundos antes de arrancarle uno de sus brazos izquierdos y que Itadori le hundiera un puño en el pecho con un destello negro. Incluso en ese instante no soltó su dominio, incluso en ese instante no había asumido la victoria, pero el bastardo no moría a pesar de todo eso. No sé qué clase de voto vinculante realizó al final, pero expandió su dominio una vez más. Modificó tanto las condiciones que era irreconocible, el espacio mismo alrededor de mí se distorsionó cuando nuestros dominios chocaron una vez más. Empujé a Itadori, Toudo y Sukuna fuera de las expansiones. Todo parecía tan nítido como si fuera ayer. Lo último que vi fue a Yuji hundiendo sus dos manos en el pecho de un Sukuna sin brazos con un doble destello negro antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que recuerdo es estar arrastrándome por la nieve con el cuerpo destrozado. No había más que decir, todos los planes habían fracasado, Fushiguro probablemente había muerto y él estaba aquí, vivo aún por alguna razón que no comprendía. Lo había hecho finalmente. Recordaba a la perfección las condiciones de su llegada, pero aún no había terminado. Ese senpai y yo. Levantó una mano en un gesto de por favor. Si alguien sabe el por qué sigo vivo deben ser ustedes. ¿Dónde guardan ustedes la mayoría de sus hechizos? ¿En dónde están las técnicas malditas que tengo en estos momentos?
Era la principal razón de haber explicado todo esto. Da Vinci tosió para aclararse la garganta antes de responder, tenía una muy buena idea en realidad. Bueno, creo que es bastante simple, están en tu cresta, ahora que te tengo enfrente puedo saberlo con facilidad. Intenta utilizar uno de tus hechizos y mira la acumulación de energía mágica en tu espalda. Señaló detrás de Yuta. Inmediatamente hizo eso, y tuvo que torcer su cuello al límite, pero pudo verlo, una acumulación de algo. Cambió rápidamente de hechizos mentalmente para darse cuenta que la mujer tenía razón. Aquí estaban sus técnicas malditas. Si no estuviera tan agotado mentalmente. Da Vinci se acercó y le puso una mano en el hombro al chico. Yuta no dejó pasar el hecho de que la sonrisa del genio no cayó en ningún momento, se torció y se redujo pero jamás desapareció. Entiendo que debe ser doloroso recordar todo eso, entiendo también que no nos has conocido por mucho tiempo. Pero por favor entiende que no estás solo, nada de lo que nos has dicho llegará a oídos de los demás trabajadores de Chaldea, ninguno de nosotros tiene intenciones de dejar que pases por lo que viene por tu cuenta. Ahora, sé que probablemente quieras descansar o quizá quieras caminar. Si aún tienes tiempo, ¿pueden tú y Mash esperarme en mi laboratorio más tarde? Caster sostuvo de los hombros al adolescente mientras este solo se mantenía en silencio. Un par de lágrimas se deslizaron del rostro del joven antes de limpiarse apresuradamente. Y yo, volveré en un rato, señorita Da Vinci, me retiro, director. De forma casi robótica, el grado especial se dio la vuelta antes de ser seguido rápidamente por la Shielder. Supongo que nuestro maestro ya pasó por el fin del mundo una vez, ¿no crees? Se volteó para ver el rostro absolutamente agotado del director. Bueno, esto explica muchas de sus tendencias. Supongo que podemos discutir cosas como sobre si desea mantener su origen en secreto otro día. Solo es un niño que se vio forzado a madurar. El médico se reclinó hacia atrás mientras pensaba que sería lo ideal para hacer a continuación. Un hechicero de otro mundo, el hechicero más poderoso de otro mundo, alguien que prácticamente lo había perdido todo y ahora debía salvar el mundo otra vez. Dudo que Marie tenga una respuesta para esto, ¿eh? Mash no dijo nada que podría decir. Tan pronto su compañero salió del taller, se limitó a sentarse en una banca a un lado de una máquina expendedora. La niña simplemente se sentó a su lado, en un intento de que el chico no se sintiera solo. Trató de hablar, pero no sabía qué decir. Siento que hayas tenido que escuchar eso, Mash. La voz del chico la sacó de sus pensamientos en un instante, volteando para ver el rostro tan cansado de su senpai. Es solo que, la situación aún es difícil de aceptar para mí, ya tengo una idea de las pruebas que querrá hacer Da Vinci. No estoy en contra, es solo, no importa. Tenía que hablar de eso con el médico a solas cuando tuviera tiempo. También me gustaría saber más del equipo A, y aún no le pregunté a Archanman sobre los experimentos con Mash, luego hablaré con él de eso. ¿Qué forma de mantener la compostura? Rayos, tengo que calmarme. El hechicero se frotó la cara antes de voltear hacia la derecha. Alguien se acerca, tengo una buena idea de lo que Da Vinci quiere preguntarme cuando volvamos, así que... Se puso de pie, con la pelirrosa haciendo lo mismo que sucede Okotsu-senpai. Digamos que, tengo una idea que espero que funcione. No había olvidado la palabra cresta mágica desde la primera vez que la escucho. No había olvidado la comparación que hizo Da Vinci con las técnicas innatas. Fue por eso que cuando la chica, que era una magus, dobló la esquina, que empezó a plantearse las palabras y tomó una decisión. No perdía nada con intentar. Después de todo, sería muy grosero pedirle a alguien que le dejara copiar su cresta mágica y todos sus hechizos.